Primero que nada, muchas gracias por haber aceptado participar en este proyecto de narrativas orales de Latinos en Ohio. Hoy es viernes 14 de agosto del 2020. ¿Podemos empezar con tu nombre completo, por favor? Mi nombre es Lorena Castellano Rivero, pero uso el apellido de mi esposo porque castellano es muy difícil para inglés. Ah, ¿Dónde naciste y creciste tú? Yo nací en Uruguay, en un pequeño país de 3 millones de habitantes. Nací en una ciudad que se llama Paysandú, frontera con Argentina. Nos divide el río Uruguay. Y bueno, solo cruzando un puente uno está en Argentina. Bien. Háblame de tu niñez. ¿Cómo era tu vida diaria en Uruguay? Bueno, yo crecí en una familia tipo. Tengo 3 hermanas. Cuando yo era niña yo tenía solo dos. Después, la Ujú. menor nació varios años después. Y nosotros éramos muy libres. Mis padres tenían sí reglas de ayudar a la casa, hacer los deberes y ese tipo de cosas, pero después éramos muy libres. También era una época muy segura, ¿no? Podíamos hacer cosas que hoy los niños lamentablemente no pueden hacer. Andábamos en bicicleta, en la calle, jugábamos hasta que oscurecía, Ujú. jugábamos en las casas de los vecinos Ujú. sin ningún riesgo, pasábamos horas y después escuchábamos las voces de mamá o papá llamándonos, pero éramos muy libres, disfrutábamos mucho, jugábamos mucho afuera, no teníamos computadora, no teníamos celular, nada de eso existía en aquel momento. Claro. Y jugábamos, hacíamos tiendas de campaña, teníamos un árbol de limón, un Ujú. limonero, y nos trepábamos a ese árbol. Disfrutamos muchísimo. Ujú. Y yo tengo una hermana que tiene 1 año y medio de diferencia, y entonces éramos y somos todavía muy unidas y jugamos muchísimo juntas porque teníamos casi la misma edad. Ujú. ¿Tú eres la mayor, dijiste? No, yo soy la segunda. La Yo segunda, soy- ok. Aparte de este tiempo que compartían juntas jugando y todo esto, qué responsabilidades tenían en casa? Bueno, nuestra principal tarea era la escuela, ¿verdad? Ujú. Mi mamá siempre decía que nuestro trabajo era la escuela. Y bueno, hacer los deberes y estudiar, eso era prioridad. Después sí podíamos jugar. Y nos daban tareas como barrer, secar los platos, por ahí ayudar a colgar la ropa, esas pequeñas tareas, tender la cama, que los padres suelen dar a los hijos para que aprendan a ser responsables, a hacer los mandados, Ujú. ir a hacer compras al pequeño local Ujú. en el barrio, donde llamamos almacén en mi país, Ujú. una pequeña tienda donde se venden productos para el hogar. Ujú. Y bueno, esas eran nuestras tareas, Ujú. nuestras responsabilidades. Ujú. Am, ¿Cuáles eran algunas de las actividades o lugares que frecuentaban durante este tiempo que eran cosas favoritas de ustedes para hacer? No sé, tal vez, no sé si había un parque, un lago o Sí, algo así. creo que lo mejor era ir a la plaza. Mm. Teníamos una plaza como a 10 cuadras Mm. y creo que eso era como lo mejor, ir a la plaza porque teníamos hamaca, arenero, había una fuente. Esa plaza está llena de recuerdos para mí. Mm. Es un barrio muy lindo, y sí, ese era como nuestro lugar favorito. Y a veces si íbamos a otro lugar pedíamos para parar por unos minutos a macarnos y después Mm. seguíamos. Ujú. Sí. Y después recuerdo muchísimo la plaza que había cerca de la escuela a la que nosotros íbamos. A Ujú. media cuadra de esa escuela había una enorme plaza, que es la plaza principal de Mm. la ciudad donde yo crecí. Ujú. Y wow, esa plaza también tiene muchos recuerdos porque teníamos el recreo en esa plaza. Entonces todos Mm. los niños íbamos en el recreo a esa plaza a jugar, a correr, en fin, sacar las energías.
Este concepto de las plazas en Latinoamérica es muy diferente a lo que pensamos aquí en Estados Unidos. ¿Puedes hablar un poquito acerca de las cosas o actividades que se encuentran en estas diferentes plazas? Bueno, la plaza es un espacio abierto con árboles, con bancos. En mis ciudades también cuidadas, tienen una persona siempre que cuida, limpia, arregla el jardín. Generalmente tienen una fuente. A veces hay algún monumento, o algún héroe de la patria o algún recordatorio de alguna persona destacada. A veces se ponen las banderas también. En mi país se cuida bastante bien las plazas, se mantienen limpias y siempre son espacios de recreación para la familia, especialmente los niños, andar en bicicleta, monopatín, en fin. Sí, las plazas en mi país son como los lugares de encuentro en la ciudad. Muy bien. ¿A qué se dedican o se dedicaban tus padres? Mi papá era vendedor, era una persona que hablaba mucho y muy bien, era muy carismático y creo que ese era su secreto en la venta. Am, y mi mamá nunca trabajó, se dedicó a cuidarnos. Nosotros éramos al principio 3 niñas, después nació mi hermana menor y con 3 niños es muy difícil trabajar. Así que mi mamá se quedó en la casa. Y es algo que aprecio muchísimo. Si bien mucha gente considera que um, está fuera de moda o es no, algo que ya prácticamente no se usa, no se estila, pero yo disfruté muchísimo de tener a mi mamá en casa. Siempre la teníamos, siempre iba con nosotros a donde necesitáramos ir, nos llevaba al doctor, nos llevaba a diferentes lugares. Aprecio muchísimo haber tenido a mi mamá las 24 horas del día para mí. ¿Qué cosas recuerdas hacer con tus padres? No sé, en diario o tal vez en ocasiones especiales, en los veranos, cosas así. Recuerdo que los domingos, casi todos los domingos, la salida obligada era ir a la casa de mi abuela, la mamá de los papás de mi papá. Ellos vivían en el campo y para un niño eso es maravilloso. Correr, ver las vacas, aprender a ordeñar, andar a caballo. Eso fue extraordinario enriqueció muchísimo nuestra infancia. Y de hecho, en uno de los cuentos que yo escribí, puse muchísimo de esas experiencias, de esas anécdotas. Después teníamos la otra abuela, la mamá de mi mamá, que ella vivía en la frontera con Brasil, y esa era toda la aventura. Nos peleábamos con mis hermanas por quién iba a ir, porque mi mamá no podía llevar a todas, entonces siempre elegía una, y era una pelea y una discusión por quién iba a visitar a nuestros abuelos en Rivera. Y eso fue maravilloso también porque en lo personal nos permitió tener contacto con otra lengua, que es el portugués. Mis abuelos tenían en su vocabulario muchísimas palabras en portugués, frases, y bueno, nosotros por supuesto incorporamos eso y bueno, y el portugués es parte de nuestra casa también, de nuestra familia, como segunda lengua. Mencionaste, bueno, dices que hablas español, obviamente, y también portugués. ¿Eso era muy común en esta área de Uruguay o es único en tu familia? No, dos razones. Una, la familia de mi abuelo materno vino de Portugal, se mudó a Brasil y después se movió a Uruguay. Entonces, sus orígenes son portugueses. Eso por un lado. Y por otro, mis abuelos se mudaron a Rivera, frontera con Brasil. Y Rivera tiene la particularidad de que vos cruzas la calle y ya estás en Brasil.
No hay una frontera, no hay puente, no hay migración, nada. Solo cruzas la calle. Yo recuerdo jugar a saltar de un lado de la calle a la otra. Decía, estoy en Uruguay, estoy en Brasil, estoy en Uruguay. Y eso fue lo que hizo que nuestra familia... mi mamá entiende perfecto portugués, no lo habla, pero sí lo entiende muy bien. Y mi hermana mayor también. Mi hermana Carolina más o menos, e Inés como ya nació cuando mis abuelos ya habían muerto, ya no íbamos a Rivera, ella no lo tiene en su vocabulario. Pero yo amo el portugués, a mí me encanta. Yo te recuerdo que la primera vez que viajé a Brasil tenía 10 años y cuando estuve un mes y cuando volví nadie me entendía porque yo hablaba todo mezclado portugués y no recordaba las palabras en español. Y bueno, creo que ese primer contacto con la lengua portuguesa me hizo tomarle más cariño y bueno, cuando tuve la oportunidad siendo adolescente empecé a estudiar. Después ya de adulta retomé e hice el máximo posible para un extranjero en mi país de la lengua portuguesa. Y es una lengua con la que yo siento nostalgia. Cuando escucho el portugués, siento nostalgia. Háblame de tus años en la escuela en Uruguay. ¿Cómo fueron estos años? ¿Y estudiaste algo después de la secundaria? Nosotros siempre fuimos a escuela pública. Uruguay se caracteriza por tener una muy buena escuela pública, donde actualmente hay incluso enseñanza de idioma, de informática, de música. En aquellos tiempos no teníamos eso, pero siempre fue una muy buena educación. Y yo la escuela 8, bueno, fueron muchos años ahí, tengo muy buenos recuerdos. De mis maestras, hay maestras con las que aún sigo en contacto. Y bueno, jugábamos en el patio, teníamos enormes patios y bueno, se aprende mucho y uno se enriquece muchísimo. Sigo en contacto también con compañeros de la escuela. Y bueno, y después hice secundario y no tuve la oportunidad de hacer la universidad, pero felizmente después por haber estar trabajando en periodismo, hice algunos cursos universitarios de escritura, de economía para periodismo, para aprender a manejar diferentes temas y volcarlos de la manera correcta en los artículos. Esa fue mi educación. Nosotros sacamos provecho de todas las oportunidades que había disponibles gratuitas en mi país. Yo estudié algo de computación, estudié algo de inglés, el primer curso que hice de portugués también fue en una universidad y fue gratuito, y mis hermanas también. Una de mis hermanas estudió cocina, hizo algo de peluquería, todo eso gratuito. Mi país tiene esa cosa tan bonita de que la educación es gratuita. Y si bien yo no pude ir a la universidad porque eso implicaba mudarme de ciudad y no teníamos los recursos necesarios para eso, pero sí aprovechamos todo lo posible la educación gratuita cercana. Trabajaste, dices, como periodista. Háblanos de este trabajo. Yo cuando terminé la secundaria estaba sin saber qué hacer, qué podía estudiar, qué podía continuar. Recuerdo que preparando los últimos exámenes en diciembre con una compañera de estudio, su mamá vino con un diario y me dice, esta es tu oportunidad. Este es un concurso, el diario local tiene un concurso para periodistas, para quienes quieran ser periodistas. El premio son 6 meses de trabajo, como una especie de pasantía. Y ella me insistió, me dijo, vos tenés talento para esto, lo que vos escribís es buenísimo, tenés que intentarlo. Ella había trabajado
en ese diario algunos años. Yo conozco, esto es ideal para vos, bla, bla, bla. Y ella me convenció. Y bueno, preparé 2 artículos. El concurso requería de una noticia del año anterior, redactar una noticia del año anterior y hacer una entrevista. Yo entrevisté a las enfermeras de neonatal del hospital local. Y gané, fui una de las 3 ganadoras y trabajé y sigo trabajando para ese medio. Trabajé por 22 años hasta que me mudé aquí a Estados Unidos. Fui periodista, fui editora en jefe. Crecí y aprendí muchísimo ahí. Por supuesto que hubiese preferido estudiar, porque cuando uno estudia uno tiene las herramientas para trabajar. Yo recuerdo que la primera entrevista que hice me temblaban las manos, así, tiqui, tiqui, con un grabador, tratando de pensar alguna pregunta para decirle a esa persona. Es más duro, es más difícil, pero se aprende muy rápido. Yo aprendí muy rápido y a escribir y me apasionaba. Y siempre me mantuve en prensa escrita, ¿no? En el diario. Escribí para revistas, hice artículos para revistas de la OEA, para un anuario que el gobierno tiene. Hice distintas cosas, pero siempre escribiendo. La tele, la radio. Tuve ofertas, pero siempre las rechacé porque me gustaba y me gusta escribir. Eso es lo mío. Mencionaste hace un momento de que escribiste, ¿no? Acerca de estas experiencias que tuviste de niña en tus historias. Entonces tú ahora te consideras una escritora, ¿no? Has publicado libros. Háblanos un poquito de esta profesión y de esto que has estado haciendo últimamente, desde que viniste a Ohio también, ¿verdad? Sí. Yo empecé a escribir en 2014 por una necesidad emocional. No me sentía bien y empecé a escribir. Y empecé a escribir, curiosamente, por un lado, los cuentos que le titulé Cuentos de soledad y algunas muertes, que es un libro que quiero publicar, que está casi pronto. Y por otro lado, empecé a escribir cuentos infantiles. Los cuentos para adultos son cuentos con muertes, con tristeza, con soledad. Y estos cuentos infantiles son cuentos inspirados en pájaros del Uruguay. Todos los personajes son pájaros. Y bueno, y cuando me mudé a Estados Unidos, por supuesto que traje todo eso y tuve más tiempo para dedicarme a la escritura. Y bueno, escribí Amelia perdió un botón, que es ese cuento infantil inspirado en mis propias aventuras de niña. Ahora terminé un libro que se llama Felipa y los zapatos poderosos, también inspirado en algunas experiencias personales, con mi dificultad para encontrar zapatos. y bueno, y estoy terminando Cuentos de soledad y algunas muertes, que quiero publicar porque quiero abarcar otro público, no solo infantil. La mayoría de los textos que tengo son infantiles. Las historias emplumadas son 9 cuentos infantiles y el resto es infantil. Y quiero captar otro público, quiero ver cómo soy con la escritura para adultos, probarme. Háblanos un poquito más sobre este último novela que has escrito, Felipa y los zapatos poderosos. Y háblanos por qué. ¿Cuál fue la inspiración? ¿Por qué escribir esta? Yo soy de baja estatura y calzo número 4. Y por supuesto es un número muy pequeño para un adulto. Y al comienzo escribí Felipa y los zapatos poderosos, un cuento infantil de poca página, quiero hacer, por supuesto, muchas ilustraciones, un cuento para niñas. Pero después pensé en escribir algo más y se me ocurrió basar
una novela en ese cuento y así lo hice y escribí 100 páginas con las aventuras de Felipa para encontrar los zapatos de sus sueños para ir al baile con el príncipe. Y es una novela infantil, por supuesto. Ajá. Es como un cuento de hadas, pero con algunos aspectos modernos, digamos. Felipa es una adolescente de 16 años que va a la secundaria, que trabaja, que tiene su propio dinero, pero que se enfrenta al tonto desafío de encontrar zapatos de su número. Y ahí puse algunas de mis experiencias personales. ¿Tienes algo para leer para nosotros? Sobre... Sí. Felipa, estoy en el proceso de edición. Todo escritor sabe que escribir es una parte del trabajo y editar es la otra parte. Es 50 y 50. Uno puede escribir bastante y después tiene que corregir todo eso. Esto es parte del capítulo 6 y dice: el ánimo de Felipa era una pesada bolsa que arrastraba a todos lados, pero en especial dentro de su casa. Sacaba a relucir su cara de pocos amigos cuando estaba ante la presencia de alguno de sus padres. Había gastado mucho dinero en los zapatos procedentes de China, que ahora dormían en el placar, porque nadie pudo llevarla a la capital, donde seguro encontraría los zapatos ideales para la noche de sus sueños. Tras recorrer todo Saint-Péray sin resultados positivos, necesitaba ir a una gran ciudad para encontrar los zapatos para el baile. Así que esa mañana, mientras desayunaba en compañía de su madre y de sus 2 hermanas, decidió hablar. «Voy a ir a la capital el próximo viernes», dijo Felipa, sin dejar de revolver el café y sin levantar la mirada. «Hija, nadie puede ir contigo, lamentablemente. Tu padre todavía tiene ese caso importante y a mí me quedan pocos días para el examen. Tengo mucho que estudiar. Si no, con gusto te llevaría». «Sí, ya lo sé. Por eso iré sola», dijo, como al pasar, tomando el primer sorbo de café. «¡Estás loca!», gritó la madre, alzando la voz. Tras respirar profundo, agregó con calma: «A la capital no vas sola. Es muy peligroso». «No, no estoy loca. Ya tengo 16 años y puedo pagar el boleto del autobús y una noche de hotel para no andar en horas peligrosas. Además, las mejores tiendas están en el centro y no en las áreas peligrosas». Me encanta esa historia. ¿Cómo describirías tú el mensaje que quieres dar? Ella es una chica que da la imagen de no preocuparse por su propia imagen. Ella dice que siempre está descombinada porque su ropa no combina. Pero en realidad sí le importa. Solo que mantiene esa apariencia de despreocupación para no ser juzgada. Y a través de la búsqueda de los zapatos, ella va creciendo en su autoestima. Al principio a ella le da vergüenza decir que calza el número 4, se muerde el labio inferior cuando está en la tienda. Pero después va descubriendo que puede hacerlo, que puede buscar. Ella misma se pregunta: ¿me voy a dar por vencida? ¿Voy a encontrar una solución? Su abuela le tira la idea de que, bueno, puede hacerlo por ella misma, y ella dice: ¿cómo voy a hacer mis propios zapatos? Y entonces ahí intenta hacer sus propios zapatos, hasta que después encuentra un zapatero que por supuesto le ayuda a hacer esos zapatos de su número, que le quedan bien, que son cómodos, que son con el taco apropiado para que ella busca, que ella quiere. Y entonces ahí descubre que en vez de preocuparse por algo que no consigue o deprimirse o molestarse, ella puede ser parte de la solución y se transforma en diseñadora. Cuando termina la secundaria, se va a estudiar a una academia de diseño. Y el personaje va creciendo, ya no es tan temeroso, después ya no le importa, después va creciendo en su personalidad y se da cuenta de que eso que antes era un problema puede ser, ella puede ser la solución, puede ser parte de la solución a esas chicas que merecen tacones, como ella dice, a pesar de que son número 4. Como tú. Sí. Muy bien.
Lorena, ¿en qué año llegaste a Ohio? Yo llegué en 2017, en mayo de 2017. Ujú. Había estado ya en dos oportunidades. Vine la primera vez en 2015 a visitar a una amiga y después en 2016 estuve varios meses Ujú. con la idea de tomarme un tiempo para mí y escribir. Ujú. Entonces decidí venir a dedicarme a escribir. Ujú. Tú eh, has hablado en un par de ocasiones de aprender el inglés, ¿no? Ujú, Y obviamente escribes en español. ujú. Háblanos sobre estas experiencias con la lengua. Eh, mm, ¿Cómo ha sido para ti aprender un nuevo idioma? ¿Has tenido experiencias negativas en la comunidad cuando tratas ya sea de hablar inglés o cuando usas español en espacios públicos? Bueno, yo no uso mucho español porque mi familia no vive aquí. Ujú. Mi cuñada es mexicana, con ella sí, pero eh, nunca hemos tenido. Casi siempre cuando andamos con otras personas que hablan inglés, hablamos en inglés por respeto a esas personas para que no se sientan excluidas. Ujú. Pero no he tenido malas experiencias, por el contrario, muchas veces me disculpo por mi mal inglés y las personas tienen palabras muy alentadoras. Siempre me dicen, no, tu inglés es muy bueno, no, sabemos que es difícil aprender. Hay gente que me ha dicho, no, hablas mejor que muchos americanos. Am, Felizmente no he tenido ninguna mala experiencia, por el contrario, las personas me animan a seguir, que lo hago bien. Y por supuesto no es fácil. Si bien yo ya sabía inglés, Ujú. había estudiado en mi país, hice varios años, todos sabemos que no es lo mismo, Ujú. que cuando uno viene a Estados Unidos, las expresiones locales, Ujú. las frases populares, el nativo habla muy rápido, como así nosotros hablamos rápido español. Los americanos también, por supuesto, hablan muy rápido y eso esa práctica uno no la tiene en los institutos de inglés Ujú. en nuestros países. Y bueno, al comienzo fue difícil. Para serte honesta, sentía como si tenía un bozal en mi boca que no me permitía hablar. Yo soy una persona a la que le gusta expresarse mucho y siempre tengo opiniones y siempre me gusta comentar. Desde niña fui muy conversadora y me sentía tonta. Esa es la palabra. Me sentía fuera de lugar. Felizmente mi esposo ha tenido una paciencia maravillosa. Al comienzo me repetía dos o tres veces hasta que lo entendía, me explicaba los significados de las palabras, me hacía repetir para que las pronunciara mejor y siento que aún tengo un camino largo por recorrer, especialmente para enriquecer mi vocabulario. Pero también reconozco que he progresado muchísimo desde que me mudé. Ujú. Y, y también me ha servido que este no es el primer idioma que aprendo, que por haber aprendido portugués primero, estudié algo de inglés, de italiano también, Ujú. estudié algo de francés también. Entonces, eso te ayuda a no decaer, Ujú. a seguir. Y bueno, por supuesto que viviendo en un ambiente 99% inglés, Ujú. me ha servido muchísimo. El que mi esposo no hable español me ha servido muchísimo, Ujú. porque con él no tengo otra opción que sí o sí hablar en inglés. Y repito, él ha sido muy paciente, él ha sido muy paciente. ¿Por qué la decisión de vivir de venirte a Ohio desde Ah, Uruguay? sí, la mía es una historia de amor. Yo vine en 2016 con ese objetivo de escribir y bueno, lo conocí, empezamos a salir, regresé a mi país,
solucioné todos mis asuntos, vendí mi auto y me mudé. Y nos casamos en 2017. La verdad que no estaba en mis planes. Mi sueño siempre fue mudarme a Brasil. Pero bueno, la vida me llevó por otros lados. Sí. ¿Y cuáles fueron, qué memorias tienes de esos primeros meses de vivir aquí, de ya estar aquí de lleno? Lo más duro es extrañar la familia. Yo recuerdo que el primer año yo lloraba muchísimo, especialmente cuando quedaba sola en la casa porque mi esposo se iba a trabajar. Eso fue muy duro. Y el segundo aspecto fue extrañar el trabajo. Yo en Uruguay era editor en jefe en un diario, tenía una rutina llena de actividades, trabajaba 10 horas por día y de pronto me casé y estaba en un país que no era el mío, no hablaba mi lengua, estaba sola y no trabajaba. Y yo trabajaba desde los 18 años. Esta era la primera vez en mi vida en que yo estaba sin trabajar desde esos 18 años. Y fue duro, yo extrañé muchísimo el trabajo. Pero bueno, después me volqué a la escritura y entendí que tenía que disfrutar de eso. Y bueno, y así es. Y hoy en día tengo una rutina, pero trabajo en mi casa y esa rutina es escribir. Edito trabajos de otros escritores, pero me dedico más que nada a mis textos, a escribir. ¿Qué otras memorias tienes de esos primeros meses? ¿Cómo pudiste sobrellevar como esa soledad del principio? A mí me gusta mucho leer y me gusta mucho el cine. Y creo que las películas y los libros fueron una muy buena compañía. También traté de estudiar un poco más de inglés. Y bueno, y felizmente la comunicación hoy en día es tan buena, los medios de comunicación que tenemos, entonces, bueno, llamar a mi mamá o a mis hermanas o a alguna amiga hoy en día no es ningún problema. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Siempre he pensado cuán duro debe haber sido para aquellos que emigraron años atrás, cuando no tenían la tecnología disponible y tenían que escribir una carta y esperar tal vez meses por la respuesta a sus cartas, ¿no? Eso tiene que haber sido muy duro. Porque hoy en día uno con la tecnología hace una llamada y ve el rostro del ser querido y eso ayuda mucho. No soluciona, pero ayuda muchísimo. En mi caso, creo que eso fue. Y los libros, leer, siempre ha sido mi pasión y creo que eso me ayudó muchísimo porque en las horas en las que me sentía sola, me zambullía en una historia y pasaban las horas. Claro. Lorena, estamos en el verano del 2020 y estamos en medio de una pandemia. El COVID-19 nos ha afectado la vida a todos. ¿Cómo recibiste información del COVID-19 y cuáles fueron tus primeros pensamientos sobre esto, tus primeras preocupaciones tal vez? Yo al comienzo no pensé que iba a ser de esta gravedad. Lo comparé a la gripe aviar que tuvimos hace unos años, que hubo algunos casos incluso en mi país, pero no fue nada grave, se heló a las personas y fue solo eso. Entonces al principio fui como un poco, no le presté tanta atención. Y si bien adopté enseguida el tema de lavarse las manos y el alcohol en gel porque ya eran parte de mi rutina, yo no tuve que pensar, hoy tengo que comprar alcohol en gel porque yo siempre tuve alcohol en gel desde hace años y lo uso y soy una persona que
si toco dinero, me lavo las manos o uso algo de alcohol en gel. Si voy a comer y no tengo la posibilidad de lavarme las manos, uso alcohol en gel. Entonces eso era parte ya de mi rutina. No le presté la atención que tal vez otros le prestaron, o no me asusté o no me... Pero claro, después uno empieza a ver que los casos aumentan y bueno, y uno empieza a prestar atención. Para mí fue un alivio las medidas que se tomaron en mi país. Yo estaba más preocupada por mi familia que por mí aquí. ¿Por qué? Porque yo tengo una hermana que es trasplantada de riñón y por su delicada salud, su salud tan vulnerable, ella podría ser una persona seriamente dañada si se contagia. Y bueno, y mi mamá ya tiene sus años, tiene casi 70, entonces también está entre el grupo vulnerable, ¿no? El grupo de más riesgo. Entonces yo estaba más prestando atención, pero lo bueno es que los casos en mi país no aumentaron mucho, se tomaron las medidas inmediatas y en mi casa, por la situación con mi hermana, nosotros ya sabíamos eso, sabemos de limpiar los picaportes, sabemos del lavado de las manos, porque eso es lo que a ella le enseñaron inmediatamente que fue trasplantada. Entonces eso fue como parte de la rutina, nada particular o que tenemos que aprender a hacer. Y bueno, y aquí lo bueno de la vida aquí es que mi esposo empezó a trabajar semana por medio, y eso para mí fue como un alivio porque yo sentía que él estaba menos expuesto. Y bueno, y en mi caso yo trabajo en casa, entonces el mayor riesgo era ir al supermercado, nada más. Así que si bien uno se preocupa por el resto de las personas y le duelen ver tantos casos y le duelen ver que el número de muertes aumenta y sigue y todavía no lo controlamos, pero en lo personal mi preocupación mayor siempre fue mi familia en Uruguay. ¿Cambió algún aspecto de tu vida o de tu rutina aquí en Ohio al estar, por ejemplo, tener esa primera orden de quedarse en casa y todo lo que estamos actualmente, ¿no? Experimentando? Cambió, pero no mucho. Cambiaron algunas cosas, hubo algunas actividades, por ejemplo, reuniones religiosas a las que no vamos en persona, pero sí tenemos gracias a la tecnología, podemos aún disfrutar pero después no mucho más, no para mí en lo personal. ¿Por qué? Porque yo trabajo en casa, entonces no comparto con ninguna otra persona. Como dije, mi esposo pasó a trabajar semana por medio, entonces eso fue espectacular para mí, porque yo tenía a mi esposo semana por medio, que no trabajaba, hicimos muchísimas cosas en la casa, reparaciones, pequeñas cositas que uno quiere hacer y en las actividades diarias no tiene tiempo para eso, así que disfrutamos mucho. Él ya volvió a su horario normal, pero para mí fue como fue raro, sí, creo que fue raro, pero no significó grandes cambios para mí. Creo que otro de los cambios fue cambiar mi horario de ir al supermercado. O sea, yo ahora trato de ir lo más temprano posible para evitar la aglomeración de personas. Y bueno, y el uso de la máscara, que tampoco es nada raro porque cuando mi hermana se hizo el trasplante, ella usaba máscara todo el tiempo con todos. Entonces la máscara tampoco es nada raro. En mi casa siempre hubo máscara. Después que ella se trasplantó, y de esto hace 15 años, siempre hubo máscaras, guantes. Entonces no es nada como muy raro. Claro que para mí fue raro usarlo, tener que usarlo, pero como elemento en sí no fue raro, no fue nuevo. Así que aunque lamento mucho lo que está pasando y me preocupa, en lo personal no ha sido grandes cambios para mí.
Am, ¿En algún momento te preocupaste por encontrar información sobre el COVID-19? Y si necesitabas información, ¿dónde la buscabas o la buscas ahora? Bueno, yo como periodista siempre voy a las fuentes. Entonces, en mi rutina diaria de leer noticias, tengo ya los medios que me gustan porque los reconozco, porque los leo hace muchos años. La BBC de Londres, Diario El País en mi país, Diario El País en España, y bueno, y algunos otros medios, son varios. Pero ir a la fuente, si quería saber algo de alguna orden del gobierno, me iba a la página de las autoridades sanitarias en el país. Lamentablemente estamos muy rodeados de noticias falsas o noticias que tienen otro propósito que no es informar a la gente. Entonces, en ese sentido, ya tengo los ojos entrenados, digamos, como periodista y sé identificar cuando las noticias están tocadas por algunos intereses o cuando provienen de gente que realmente no está informada y se atreve a escribir o hablar de algo que en realidad no conoce. Por supuesto que al ser un virus nuevo, hubo muchas idas y venidas y reconozco que los propios investigadores, los propios científicos todavía están tratando de saber exactamente a qué nos enfrentamos. Pero sí, ir a las fuentes es muy importante para tener la preocupación debida, no demasiada ni menos. ¿Cómo sientes que ha manejado el gobierno este, em, los recursos o la información, um, darle acceso a los inmigrantes o a la comunidad latina? ¿Crees que ha hecho un buen trabajo? ¿Cómo piensas que ha podido o en qué manera tal vez todavía pueden mejorar? Algo que yo noté es que recientemente se empezaron a traducirlas a entrevistas a español. Y si bien es cierto que vivimos en un país cuya lengua es en inglés, también es cierto que hay mucha gente que no habla inglés o que no lo domina tan bien. Y recordamos que estamos hablando de un virus y ese es un vocabulario científico, no es la temperatura o el clima. Entonces vi que eso fue como tardío a mi modo de pensar, que tendría que haberse desde un principio tenido un intérprete para dar la información en español. Creo que eso fue como lo que más me llamó la atención, porque el español es el segundo idioma de este país. Y creo que eso se empezó a hacer, pero un poco tarde a mi entender. Si bien yo no tuve mayores problemas porque o buscaba información en español o lo escuchaba en inglés, pero reconozco que hay personas que no hablan tan bien o que no lo dominan o que directamente no lo entienden. Y hubiese sido interesante e importante que hubiesen suministrado esa información en español desde el comienzo. Lorena, tú has tenido éxito en tu trayecto como escritora en estos últimos años, ¿no? ¿Cuál ha sido hasta ahorita el momento de más orgullo en tu vida? Y puede ser específicamente en esto que estás haciendo ahora o puede ser de un aspecto personal o de familia, no sé. Como escritora creo que tengo un largo camino por recorrer. Yo recién publiqué mis primeros 2 libros y tengo mucho más por publicar, tengo muchos más textos que quiero que llegue a los lectores.
Uno de ellos está haciendo en obra de teatro, ¿correcto? Sí, bueno, con el COVID-19 no, no se llevó a cabo, pero sí, el primero de los cuentos, El ñandú diferente, de Special Ostrich, hice una adaptación a teatro y bueno, está pendiente porque con la pandemia obviamente todo se canceló en mi país también y bueno, está eso pendiente de hacer una obra infantil, hasta los recursos la compañía de teatro consiguió, pero no lo pudo llevar a cabo. Y bueno, veremos qué pasa el próximo año, eso está pendiente. Y bueno, ahora tengo la alegría de que este primer libro aspira a un premio, que es el International Latino Book Award, en la categoría Most Inspirational Children's Picture Book Bilingual English, porque tiene una categoría que es para español también. Como mis libros son bilingües, fue en esta categoría y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero ya el hecho de ser finalista entre tantos libros y ya para mí es un enorme reconocimiento eh, eh, de que lo consideren bueno. Y eso ya para mí es bastante. Y después, para mí cada vez que recibo la foto de un niño leyendo mi libro, eso es como una pequeña caricia para mí. Que hace unos días me mandaron unas ilustraciones de una niña en mi ciudad que para su tarea de escuela habló sobre mi libro y dibujó el personaje y bueno, la mamá ¿Aquí me en mandó... Estados Unidos? No, en mi país. Ajá. Y la mamá me mandó eso y me dice, mira lo que hizo Luciana con la tarea que le mandaron y lo que puso sobre el libro. Eso ya es bastante. Que llegue a los niños, que les enseñe cosas, que los enriquezca. Mis libros siempre tienen una lección para los niños. Les deja un mensaje. Y bueno, en este caso, el ñandú diferente, el personaje tiene una sola pata, es un ñandú que tiene una sola pata. Y eso choquea a los niños, pero les hace pensar. Y les hace pensar cómo los amigos lo ayudan para que cumpla ese sueño de ir a la laguna a jugar con el resto de los ñandúes. Siempre trato de dejar un mensaje, aunque no sea directo. Creo que los niños necesitan, creo que todos necesitamos que se nos recuerde la importancia de la solidaridad, de ayudar a otros, de la justicia, en fin, todos los valores que nos gustaría enriquecernos más y más. Hasta ahora, en estos cortos 3 años que has vivido aquí en Ohio, ¿qué significa Ohio para ti? Ohio es el gran cambio de mi vida. Y para que lo entiendan, yo crecí y viví toda mi vida en la misma casa. Jamás me mudé. No sabía lo que era recoger tus cosas para irte. Y mudarme a un país tan distante, en la otra punta de América, fue un gran cambio. Fue el cambio más grande que he hecho en mi vida. El más doloroso también, porque dejé todo. Y a la vez el que más felicidad me ha dado, porque soy muy feliz acá. Y sí, creo que Ohio es igual cambios. El cambio, podría decir, el cambio. Sí, creo que eso es. Y después, creo que acá hay los mejores cielos, atardeceres que he visto. En mi ciudad nosotros tenemos atardeceres muy bonitos por el río. Pero acá, no sé, tiene una cosa especial el cielo, no sé. Y aprecio mucho los árboles, me gusta que hay tanto verde, me gustan mucho los pájaros, y mis cuentos son una muestra de eso. Y acá hay mucho pájaro. Yo vivo en una pequeña ciudad
y eso me encanta. Y escuchar en la mañana los pájaros, para mí es hermoso todos los días, es hermoso. Lorena, ¿hay algo más que te gustaría compartir con nosotros acerca de tu experiencia de vivir en Ohio como latina en Ohio o como escritora? Agradecer por la gentileza que han tenido, porque mucha gente no me conocía y me abrieron las puertas, como vos. A gente que te tira un dato, ¿no? Que te dice, ay, podés buscar esto aquí o allá. Los amigos de mi esposo que me recibieron con las puertas abiertas. Cuando yo me mudé, yo vine a vivir a la casa de unos amigos de mi esposo. Ellos no me conocían y me abrieron las puertas de su casa y yo pasé a ser una hija para ellos y eso fue maravilloso para mí. Esos meses que yo viví en su casa antes de casarme fue hermoso. Es una pareja que tienen, no sé, 40, 50 años de casados y les brota el amor. Y eso fue maravilloso para mí, fue muy bonito. Así que no, creo que solo dar las gracias a todos los que han hecho hasta pequeñas cositas como darme un número de teléfono o decirme bienvenido, los vecinos. Yo no he enfrentado situaciones de discriminación. A mí todos me han dado la bienvenida. Y eso ha sido muy bonito para mí. Ha sido muy... Porque uno viene como con ciertos temores, ¿no? De cómo van a reaccionar o qué van a decir en un mundo donde la discriminación es tan común, ¿no? Pero yo felizmente no he tenido esa clase de experiencias y lo agradezco muchísimo. Porque hubiese sido mucho más duro vivir aquí sintiendo eso. Claro. Lorena, gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes.